No quiero que dure más que eso. Bueno, está bien, perfecto. Bueno, cuando quieras. Ya está grabando. Sí. Presencia virtual de ustedes. Vamos a ir explicando concretamente nuestra propuesta y vayan dejando sus comentarios abajo que lo vamos a estar leyendo y vamos a ir respondiendo también. Si quieren sumarse y si están de acuerdo con esta propuesta, los invitamos a que lo hagan mandando un mensaje a la página, que vamos a estar dejando acá abajo también los enlaces necesarios. Podemos dejar también nuestros correos, pueden mandar un email a info.lnacional@gmail.com para que nos puedan decir si se quieren sumar, qué es lo que les gustaría hacer y qué es lo que quieren aportar. Así que vamos a estar hablando del nuevo nacionalismo como la verdadera rebelión contra este nuevo orden mundial. Vamos a estar exponiendo sobre eso. Soy Lucas Cianfaña, vicepresidente, secretario de Causa Argentina, y va a estar exponiendo luego de mí Alejandro Bando, presidente de Causa Argentina. Voy a hablar en este caso, para abrir la conferencia, de la rebelión contra el nuevo orden mundial, que para nosotros es recuperar el Estado-Nación. Bueno, habiendo transcurrido casi 3 meses, o casi ya más de 3 meses que se declara esta enfermedad, digamos, esta pandemia, necesitamos también tener en cuenta varias cosas sobre por qué es necesario recuperar el Estado-Nación y también algunos fundamentos de nuestra propia cultura como occidentales. Si hablamos del sistema internacional, primero que nada, no podemos obviar todo lo que ya se vino hablando antes de la pandemia, inclusive, por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Curiosamente, bueno, algunos periodistas han dicho que se había llegado a un acuerdo antes de que se produzca, antes de que se produzca la declaración de la pandemia, cosa que es gracioso porque después de todo esto uno se da cuenta que al final no hubo acuerdo de nada. Digamos que hubo en esto que vemos, este contexto internacional, antes de que se produzca todo esto, un rechazo que se vino dando hace tiempo, ya sea desde Donald Trump, desde lo que le llamamos nosotros los nuevos nacionalismos en Europa, en otros lados, y digamos que las instituciones que se creían desinteresadas y neutrales no lo eran tanto. Digamos que esto que se conoce como globalismo o nuevo orden mundial, en la academia tiene un nombre que se le llama interdependencia compleja. Se le dice que esta interdependencia es el mejor de los mundos, por supuesto, que es la civilización que hemos construido hasta ahora y es lo mejor que hemos construido. Básicamente se compone de una cuota de verdad, una pequeña cuota de verdad, que es que cada vez estamos más interconectados, ya sea en comercio, intercambios, industria, tecnología, redes, inversiones, y que eso hace que sea mucho menos necesaria o menos prioritaria lo que son las cuestiones de los estados, ¿no? Que como que la actividad del Estado-Nación como tal cada vez es menos importante, eso es lo que postulan, por supuesto. La sensación de que lo estratégico ya no es la competencia por recursos, supuestamente no se da más esto, tecnología o guerras comerciales, sino la cooperación y aferrarse a los organismos internacionales que en teoría quieren lo mejor para todos, ¿no? De forma, obviamente, que ellos señalan que es cada vez más equitativa. Incluso establecen que los países que están en condiciones de más desarrollo ayudan y tienen la visión de ayudar a los menos favorecidos, a los menos desarrollados con ayudas concretas, dinero, ya sea desembolso, ya sea ayudas. Se hacen por el esfuerzo de esos países y le dicen, bueno, ahora que los hemos ayudado, se pueden integrar si quieren a participar voluntariamente del mundo. Para ellos el mundo es participar de los asuntos que ellos llaman estratégicos, ¿no? La seguridad, el Consejo de Seguridad de la ONU, la FAO o el Tratado de No Proliferación. Para ellos eso sería lo estratégico y lo fundamental. Pero, y obviamente desde los medios se viene, digamos, nutriendo esta postura de que de todo tipo de lugares comunes, ¿no? Un caso muy concreto, uno ve a veces los noticieros cuando se invita a un ex diplomático o un diplomático actual, un ex canciller, algún embajador, siempre hay palabras clave que uno puede identificar, como abrirse al mundo, la cooperación, dependemos de, formamos parte de, es muy necesario retomar el desafío de, bueno. Pero hay ciertas cosas que con la pandemia vimos que no son tan así como nos decían, ¿no? Las contradicciones y mentiras, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud y el encubrimiento al Estado chino se vieron muy patentes, ya al punto de que un país que normalmente era adepto a este sistema internacional como Alemania, dijo, un momentito, quiero saber qué pasó acá.
Podemos también mencionar, para cuestionar este supuesto, digamos, cooperativismo y neutralidad, el caso de cómo Taiwán trató de aportar información y, bajo las presiones de China, la OMS nunca dio a conocer hasta entonces la información que se tenía sobre el virus. Y hay muchas otras evidencias contundentes que se ven, por ejemplo, el caso de Bill Gates y su fundación, que están tan preocupados por vender una vacuna. Hoy vemos que las teorías oficiales ya nos alcanzan y nos sobran, no tenemos que tampoco recurrir a cuestiones de conspiración, como a veces cuando denunciamos este tipo de cosas nos tildan de conspiranoicos, pero hoy la evidencia ya está puesta arriba de la mesa, digamos, ¿no? Si las mismas instituciones, ¿no?, que supuestamente quieren equiparar las condiciones del mundo, que supuestamente lo estratégico ya del Estado ya pasa a segundo plano, o que los países subdesarrollados van a tener más posibilidades y más apoyo cooperativo de la comunidad internacional, al mismo tiempo la realidad, con los datos y con la información que tenemos, nos muestran que es todo lo contrario. O sea, uno ve casos inclusive dentro de los mismos bloques, por ejemplo la Unión Europea, donde todos, salvo Alemania y en alguna medida Francia, son convidados de piedra. Son convidados de piedra y han sufrido algunos casos extremos como perpetuos defaults y renegociación de deuda al punto de que están atados de pies y manos, como el caso de Grecia, por ejemplo. Y por supuesto que hay ciertos discursos que tratan de parecer, digamos, alternativos, pero que están de acuerdo en decir, bueno, hay instituciones que, como el FMI, que la verdad que no sirven para nada, pero al mismo tiempo dicen, obedezcamos a la OMS, obedezcamos a la UNESCO, obedezcamos a todos esos organismos que supuestamente quieren lo mejor para nosotros. Ahora, ¿cómo se podría sostener que supuestamente estamos en una cooperación equitativa si tomamos de base la realidad, por ejemplo, ¿no? La población mundial tiende a multiplicarse, tiende a acelerar su crecimiento década a década, o si se quiere año a año, pero década a década lo refleja más todavía. ¿Cómo se puede sostener que los países más desarrollados van a contribuir para ayudar a los menos desarrollados si la brecha cada vez es mayor? Entonces, si la carrera es cada vez mayor, por ejemplo, eh, y si China, por ejemplo, que es la gran potencia que emerge de este conflicto y que está, digamos, detrás de toda la ayuda que se recibe desde los organismos, te das cuenta que todo indica lo contrario, que si aumenta su presencia territorial en los conflictos con sus vecinos en Asia, si aumenta también la presencia en el Atlántico Sur, nos dice que en realidad el escenario es todavía mucho más desolador del que veníamos antes. Quiere decir que esto, lejos de ser un sistema que garantiza la no competencia y la cooperación, es la competencia más descarnada que se ha visto hasta ahora. Y lo que nos está diciendo esto es que si no se piensa tocar ninguna de esas variables que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la distribución, si no se le da un lugar estratégico a los estados, la única variable que se tiene para tocar es la población, que es un recurso también de poder que tienen los estados muy importante. Después voy a hablar también un poco de qué importancia tiene el Estado a la hora de construir no solamente poder, sino cultura también. Aún pensando que podamos descartar, si se quiere, la reducción poblacional y las cuestiones que tienen que ver con el desestimular a los países desarrollados a que se reproduzcan, uno se pone a pensar de buenas a primeras en qué condiciones nos van a dejar el día después. O sea, ¿cómo va a ser esta nueva normalidad en la cual todos los aparatos económicos, productivos nacionales han sido todos deprimidos, o en gran parte deprimidos, debido a todo este fenómeno pandémico? O sea, ¿de qué forma vamos a esperar un escenario más optimista si, mismo que es China la que se perfila como potencia, en realidad está poniendo en práctica un experimento social de alcance mundial, global, en el cual, lejos de llenar los aspectos, digamos, los ideales de cooperación, de derechos humanos, etcétera, se está llegando a puntos de vigilancia y control poblacional. Y esto es el nuevo orden mundial. Esta es la verdadera cara del nuevo orden mundial. Vamos a empezar a entender un poco, también, bueno, entendiendo el conflicto, el tema de la población a nivel mundial, fijémonos que no es casualidad. Los países más desarrollados son los que más población suelen tener, y los países que tienen una mira hacia una mayor influencia en el escenario internacional son aquellos que mayor territorio saben tener también y que lo pueblan. Vamos a empezar a entender también por qué es necesario el Estado-Nación.
Yendo a lo concreto, quizás, en toda la historia quizás de la humanidad, desde que empezamos a existir como humanidad, hay dos denominadores comunes que existen en toda relación política. Y esto lo ha señalado también Marcelo Bullo. Uno es, digamos, las unidades políticas territoriales, las que se asientan en un territorio, las que generan riqueza, cultura y se van expandiendo. Eso es lo que se llamaba hoy, se podría llamar ciudades-estado, Estado-nación. En su momento fueron las ciudades-estado, fueron otro tipo de estructura, pero siempre con miras a una expansión territorial y expansión cultural. Por otro lado están las unidades que no tienen territorio y que se han organizado, digamos así, en torno a vivir de las que sí tienen territorio y sí desarrollan riqueza y cultura. La evolución de la humanidad siempre ha tendido a ser, digamos, hacia integraciones mayores en lo político. Pero esas integraciones, por supuesto que van a tener matices, no van a ser nunca perfectas, a veces son peores, a veces son mejores, pero siempre las integraciones, cuando se hacen desde las unidades con territorio, los estados, siempre tiende a haber un proceso quizás más natural, por así decirlo, de encuentro cultural. No va a dejar de haber conflictos, no va a dejar de haber guerras, uno lo ve en la historia, pero nunca son conflictos de magnitudes ni guerras como las que han creado aquellas unidades que no tienen territorio y que operan saqueando a las que sí tienen territorio. Estos dos tipos hoy los podemos identificar como los estados-nación, por un lado, y los organismos internacionales, ya sea que sean gubernamentales o que no sean gubernamentales, como las ONG, como le llamamos, o también las empresas y los bancos, las corporaciones. Es decir, los estados tienen un desarrollo material, pero hay que entender algo muy importante, que no es el desarrollo material la meta máxima de la conformación del Estado como su origen, sino el impulso de incluso ir más allá de la meta de cubrir las necesidades, que es establecer cultura. De alguna manera, eso es lo que nos permite tener un encuentro real en la humanidad, entendiéndonos desde nuestras particularidades, desde ser argentino, desde ser venezolano, desde ser estadounidense, desde ser ruso. Mientras que digamos, los organismos a nivel internacional, si algo pueden tener de cultura, todo eso está subordinado a la necesidad que tienen de vivir de las unidades estatales. Es curioso porque estamos en una época, y este paradigma del nuevo orden mundial globalista, nos dice que la humanidad y la universalización de la humanidad lo garantizan aquellas instituciones que siempre han vivido el desarrollo cultural de los pueblos. O sea, aquellas instituciones que nunca producen riqueza y cultura, nos dicen que ellos no van a garantizar que la humanidad se encuentre. Eso es algo que nos tendría que llamar la atención y nos tendría que hacer pensar realmente, ¿es este el mejor de los mundos? Realmente vemos que no, todo lo contrario. Siendo que en realidad, digamos, los estados como tales han buscado siempre expandirse y también extender cultura, como dije, con mejores o peores resultados, pero es un proceso mucho más natural. Acá viene quizás el fundamento del nuevo nacionalismo y el fundamento que tenemos para proponer desde el nuevo nacionalismo y sobre todo desde lo que estoy hablando, que es la importancia de la defensa del Estado-Nación. Porque primero hay que entender las causas principales de cómo se desintegra una unidad política, cómo se desintegra un Estado. Y lo podemos comprobar ya sea en la historia más reciente nuestra o en la historia antigua, la que ustedes quieran. La misma causa de desintegración de las grandes unidades, de los grandes estados, de los grandes imperios, es una sola, que es la pérdida de objetivos. Cuando una unidad política, un Estado, pierde los objetivos, en general se olvida de la verdadera razón por la cual esa unidad se creó, que es justamente no para satisfacer solamente las necesidades materiales, ni para satisfacer solamente la necesidad de seguridad, sino inclusive ir más allá de ellas. Porque en ese ir más allá, en ese objetivo, en ese destino en lo universal, se encuentra la capacidad inclusive de satisfacer las necesidades, pero también algo más. Digamos que hoy en día este sistema internacional se ha conformado a partir de que los estados han perdido sus objetivos. O sea, esto que parece un accidente no es en realidad un accidente, o mejor dicho, no es aprovechado como un accidente.
que los estados pierdan los objetivos es lo que hoy conforma este sistema internacional y este escenario, y en el cual nos encontramos, porque justamente las unidades que viven en los estados, que no son estados, se aprovechan justamente de que no tengamos objetivos. Digamos que lo que causa la ausencia de un horizonte que trascienda la mera preocupación por el acá y ahora es lo que convierte a los seres humanos en lo que los lleva a la desesperación y el abandono de sí mismos. Y también le pasa a una nación, que deja de ser nación al momento que deja de tener voluntad de ser. ¿A qué voy con esto? Los pueblos que integramos una civilización perdimos, toda idea de futuro y de un destino propio. Pero esta situación ha hecho, como dije, ha conformado este sistema internacional. Entonces, hay que preguntarnos, ¿somos siquiera dueños de nuestra vida o no? ¿Desde cuándo olvidamos vivir bien por vivir más? ¿Y desde cuándo vivir bien no excluye el vivir más? Cuando en realidad uno, si se plantea vivir bien, lo más probable es que termine viviendo más. De la misma manera en que si nuestro destino, nuestro objetivo, nuestro destino a largo plazo y trascendente es puesto en marcha, obviamente que va a estar resuelta la cuestión en ese trayecto de garantizar las necesidades básicas y de la seguridad. Es decir, estamos viviendo hoy en un experimento social que se basa en la interferencia de la libertad de las personas sobre directamente sus vidas privadas. Esto se ve manifestado en el nuevo orden mundial. Y obviamente todo esto ya tiene una incidencia previa, si se quiere, que es que han hecho del ser humano un animal de consumo y una bestia a domesticar. O sea, estamos cada vez más lejos de los ideales que nos han dicho, que nos han propuesto de este sistema internacional, que son los deseados, de un encuentro de la humanidad, porque cada vez estamos siendo más vigilados y más sometidos al control sobre los ciudadanos en todo el mundo. Entonces nos olvidamos de la cultura en nombre de la civilización, es decir, una civilización que se ha formado solo desde el puro paradigma de la técnica, buscando quizás satisfacer las comodidades, satisfacer el confort y sobre todo satisfacer el hedonismo. Ese es quizás el mayor enemigo que tiene nuestra civilización o nuestra cultura, mejor dicho. Nos olvidamos de construir cultura. ¿Y por qué hago esta diferencia? Digamos que el secreto está en lo que nuestros padres de Occidente, ya sea Grecia y Roma, nos daban a entender. ¿Por qué la técnica para ellos era tan importante? No por la técnica en sí misma, sino porque ellos veían en la técnica un arte en el cual se podía expresar uno libremente y podía proyectar un destino propio como persona en esa técnica. Es decir, que uno utilizaba la técnica en favor de objetivos mayores. En cambio, la civilización de la técnica como eje de la cuestión, deja de ser el ser humano el eje de la cuestión y pasa a ser la técnica, el ser humano termina siendo objeto de la técnica. Y esto es también lo que nos puede explicar un poco esto que estamos viviendo del nuevo orden mundial y que esto que estamos viviendo, digamos, como paradigma que, como dijimos tantas veces en Nueva Argentina, es un paradigma que viene por nuestra libertad porque ya vino construyendo ese venir y avanzar por nuestra libertad. Ya tiene, digamos, el caldo cultural armado. Digamos, como diría Nietzsche, ¿no? El humano es una cuerda. El humano es una cuerda entre lo bestial y lo que puede ser superador de sí mismo, lo que él llamaba el superhombre. Esta civilización ha tratado de vivir en ese estadio intermedio llamado humanidad, pero en realidad se olvidó de la humanidad porque nos olvidamos, como occidentales, de dónde venimos, quiénes somos, y entonces terminamos siendo objeto de nuestro propio olvido. Perdimos no solo la técnica, como pasa con el caso de la industria china, que la industria china representa hoy la técnica occidental cuando ya no lo tienen los occidentales, no la tenemos. Pero también perdimos el concepto mismo de la técnica, porque hoy somos objeto de la técnica, y encima de todo de una técnica que no es propia. Si en cambio nos planteáramos recuperar los objetivos, conocernos a nosotros mismos y descubrir qué significa, en nuestro caso, ser argentino, ser sudamericano o ser inclusive occidental, es mucho más probable que entendamos a nuestra propia manera qué es ser humano.
Pero si no empezamos por casa, como se dice, nunca vamos a arribar a un objetivo tan vasto. O sea, vamos a decidirnos nosotros, como seres humanos, como argentinos, como sudamericanos, como occidentales, construir cultura. Vamos a decidirnos recuperar los objetivos para poder realizarnos y decidirnos, digamos, ser la mejor versión de nosotros mismos. Si queremos hacer esto, para rebelarnos contra este nuevo orden mundial, por supuesto, y como propuesta, precisamos reconstruir el Estado-Nación, porque es la única manera en que podemos, de forma natural y sobre todo construir de forma real, tener una verdadera política que nos permita satisfacer nuestras necesidades, pero también construir una cultura y un escenario internacional de una verdadera política que nos reencuentre, mucho más allá de la tiranía que nos propone el nuevo orden mundial. Muchas gracias. Y lo dejo ahora sí con Alejandro. Bueno, buenísimo, Lucas. Hay dos puntos, la verdad, que me dejaron pensando, ¿sí? Esta cuestión que planteaste muy bien de cómo terminan promoviendo estos poderes, ¿sí? Que no rinden cuentas a nadie, este buenismo, ¿no? Para controlarnos. O sea, alieta a nosotros, haz esto y te va a ir bien. Uno ve que durante décadas sigue fracasando, pero como suena muy bueno, muy humanitario, pareciera que es el camino a seguir. Por eso ahí me entra, digamos, el planteo de duda, desconfía y llevarás a la verdad. O sea, piensa mal y llegarás a la verdad. Acá diría, de quienes te dicen planteos positivos, buenistas, hoy en este nuevo orden mundial que se quiere promover hay que dudar. Y luego, por supuesto, este hedonismo, muy bien que recalcaste. O sea, hemos perdido como occidentales la cuestión de la grandeza. O sea, caemos en el hedonismo que nadie dice que está mal, todos queremos vivir bien, queremos tener nuestras cuestiones materiales, o sea, para tener una vida resuelta, pero ¿para qué? Para que nos permita hacernos esto las preguntas existenciales de verdad, de ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Aquí vine? ¿Qué quiero ser? ¿Dónde me puedo realizar? ¿Con quiénes quiero estar? Ahora, si pensamos que solamente queremos lo material, porque eso nos va a traer la felicidad, mal, estamos muy mal, caemos en la corrupción, caemos en lo peor. Pero bueno, la conferencia nuestra de nuevo nacionalismo versus nuevo orden mundial, donde explayamos nuestra propuesta y como bien les mencionó Lucas, dejen abajo sus comentarios, críticas, dudas, lo vamos a leer y contestar. También si quieren dejen su correo, si se quieren sumar. ¿Sí? Tenemos hace poquito, abrimos un grupo Telegram, se pueden ir sumando ahí, se los pasamos el enlace. También manden un correo info.lnacional@gmail.com o a las páginas Facebook o Instagram que también le vamos a estar contestando, ¿sí? Nos interesa saber sus opiniones, sus críticas, porque nosotros no queremos individuos iguales. O sea, la nación se hace rica a partir de sus diferencias, diferencias de sus personas que se realizan. Entonces vamos a decir, ¿a qué llamamos nuevo orden mundial? ¿Sí? Podríamos definir al nuevo orden mundial como el estatus al que pretenden llevarnos diferentes magnates y especuladores financieros para así ellos controlar las finanzas internacionales de manera absoluta, sin así los presidentes pasando a ocupar un mero papel de gerentes. De esta manera, los Estados-nación solo pasan a regular sus exigencias y los políticos de turno las llevan a cabo. Reitero, se convierten en gerentes únicamente. Así se ven que hay países que o exportan materia prima, siendo condenados a la pobreza, y quienes realizan producto final, pero a bajo costo, ¿sí? Condenándonos a la esclavitud. En Sudamérica podemos ver que se ha impuesto el modelo, ¿sí? De naciones que solamente exportan materia prima, porque eso es lo que le sirve a los poderes internacionales, ¿sí? A estos grandes magnates especuladores financieros. ¿Qué genera esto? Por supuesto, pobreza, desigualdad, miseria. En China, por otro lado, vemos una nación que ha pasado a ocupar un papel de producir pero a bajo costo, ¿sí? Está generando esclavitud. Hoy se ve un trabajo esclavo en China. A los chinos, como son más de 1.000 millones, desarrollan productos como ninguna otra nación, pero a bajo costo. ¿Qué produce esto? Ninguna nación, nadie puede competirles en el mercado global. Y si queremos hacerlo, aquí está la trampita, ¿sí? Tiene que ser bajo las condiciones laborales que promueven estos magnates. Llevemos la Argentina, que ya hace rato vienen hablando de eso. La llamada, y se ha comentado bastante, la reforma laboral.
esta es la reforma laboral, no es que piden nuestros políticos y demás, que pide el mundo, como bien mencionó Lucas, piden los especuladores financieros, los magnates. ¿Por qué? Porque ellos quieren más ganancia. Que vos cobres más y trabajes menos, no. O sea, 8 horas trabajar y que encima se plantee que trabajes menos horas, que es lo que tendríamos que estar discutiendo, y cobrar bien, no. O tener que trabajar 12 horas y cobrar lo mínimo. Fíjense que en criollo es este negrismo, ¿sí? Es agarrar esa vieja mentalidad oligárquica con la que nació desgraciadamente parte de nuestra nación, del, bueno, yo para ganar más vos tenés que trabajar más y cobrar menos. Por supuesto que una nación aspira a ser soberana, deja de lado eso. Entonces, esto pretende el nuevo orden mundial, ¿no? Nuestro no, desgraciadamente, esperemos que no. ¿Esclavos o pobres? Pasemos a otra manera para entender lo que le ha titulado como buenos y malos, y que no es cuestión tanto de buenos y malos en esta situación, sino de intereses. Es una cuestión de poder. Estos magnates, especuladores financieros, quieren más dinero, más control, más poder. No es tanto porque son enviados del mal o demás conspiraciones que hablan de esto. Simplemente son hedonistas. Lo que mencionó Lucas. Ellos eligieron el hedonismo, no la grandeza. El hedonismo, hay que entenderlo, que lleva a querer tener cada vez más dinero. Quiero tener más dinero, más inmuebles, más riqueza, más recursos, más territorio para mí. Fíjense que estos especuladores financieros en la Patagonia podemos ver que han comprado gran parte de nuestro territorio. Soros en lo que es la Pampa, sí, el norte argentino, tiene varias hectáreas, miles de hectáreas de nuestro territorio. No es casualidad. ¿Qué es el hedonismo? Te lleva a tener más por más. O sea, se confunde a veces que tener más va a decir, bueno, ya estoy bien. No, no es así. Tener más te lleva a querer tener más todavía. Es la diferencia con querer ser mejor. Querer ser mejor te lleva a me quiero, a exigir más, quiero ser mejor todavía. El tener más no finaliza nunca. El ser mejor tampoco en realidad. La cuestión del que ser mejor, como en una nación, nosotros tenemos que aspirar a que nos representen y quiera ser mejor. ¿Por qué? Porque así vamos a ganar todos. Ahí sí hay un efecto derrame. Ahora, entre el tener más, no quiero derramar nada. Quiero tener más para mí. Estos magnates especuladores financieros, como les dije, que quieren más poder, ¿sí? Han escogido el bando del hedonismo. Tenemos diferentes actores en el orden mundial. Están las naciones, por un lado, que eligen ser soberanas, que son conducidas por estadistas, que aspiran a la grandeza, que entran rápidamente en conflicto con estos especuladores. Por ejemplo, actualmente, el Estados Unidos de Trump, la Rusia de Putin, la Hungría de Orbán, el Brasil de Bolsonaro. También hay algunos participantes que quieren defender a sus naciones alcanzando poder, como son los casos de Salvini en Italia, Abascal en España, Le Pen en Francia y demás. Luego, por otro lado, están las naciones no soberanas, que son conducidas por gerentes de estos especuladores financieros, que siguen la ideología que ellos promueven, ya sea la socialdemocracia o el neoliberalismo. Así tenemos a Alberto Fernández en Argentina, Sánchez en España, Macron en Francia, como otros participantes también que quieren tomar el poder para llevar a cabo sus ideologías, como son el caso de los demócratas en Estados Unidos. Por último, al final de la pirámide, pero arriba, están los especuladores financieros. Allí encontramos a personas como Soros y Bill Gates, por ejemplo. Estos buscan tener más poder, como mencionamos, promoviendo y financiando todo aquello que permita impedir la unidad nacional. ¿Sí? Porque los que aspiran a la grandeza, los estadistas, son grandes gracias a que se promueve la unidad nacional. ¿Por qué? Porque el poder de ellos radica en el pueblo, no radica en el dinero. La diferencia con los especuladores financieros. Entonces los patriotas y nacionalistas tenemos que plantearnos aquí que precisamos la unidad nacional, no solo para enfrentarlos, sino para desarrollar nuestras naciones. Ahora, luego voy a explicar por qué, cómo entra en este papel la importancia del nuevo nacionalismo que proponemos. Así los especuladores financieros financian todo aquello que evite la unidad nacional, como lo es el feminismo, el indigenismo, el separatismo, el movimiento en teoría antirracista de ideología izquierdista, hoy mucho visto en Estados Unidos, ONGs también que le quitan el poder a las naciones, un ecologismo antiindustrial y demás. Ojo, esto no significa que
luchar por estas cuestiones puede ser muchas veces muy humanitario. Bueno, por supuesto, hay una cuestión feminista real, indigenista real y demás, pero ¿cuál es la diferencia con lo que promueven los especuladores financieros y lo que promoverían un nacionalista? Ellos lo hacen a través de la división, nosotros a través de la integración. O sea, las mujeres y demás aceptamos los problemas que hay, pero queremos integrarlas a la nación. A los indigenistas y demás queremos integrarlos. A los ecologistas los escuchamos, pero queremos integrarlos en un todo. La diferencia, los especuladores financieros financian todo aquello que sea más, que divide a más. O sea, los grupos más extremistas de ideología de izquierda, que no permiten nunca la unión, que siempre es mujeres versus hombres, indigenistas versus blancos, ¿sí? Ecologistas versus industrialistas, nunca es la unión del todo, jamás. También financian a políticos que son afines a estas ideologías, como en sus variantes socialdemócrata y neoliberal. Algunos operan siendo idiotas útiles, hay que decirlo, otros por corrupción, otros por un mero egoísmo individual a volverse más ricos. En este caso yo creo podríamos decir, en el último, de Hillary Clinton. O sea, uno ve la maldad en su rostro. O sea, no creo realmente que Hillary crea en lo que dice. No, pero quiero más poder, quiero más individualismo, quiero más egoísmo. O sea, lleva tener más por tener más, lleva una perversión, mírenlo ustedes. Luego, el papel de idiotas útiles podríamos vivirlo como el kirchnerismo en Argentina. Bajo el manto de un pseudo peronismo izquierdizado que hoy se ha devenido una socialdemocracia liberal, según lo que lo ve el presidente Fernández, que ya no sabe a dónde pertenece. Fíjense, pierden toda identidad, pierden su papel de lugar estas personas del tener más por tener más. Es una perversión realmente. Creemos nosotros que con decir que Fernández hubiese sido mucho más honesto diciendo que soy una basura socialdemócrata, que solo me interesan mis intereses ideológicos y financieros, hubiese sido mucho más honesto para nosotros. Entonces tenemos especuladores financieros con mucho poder, que quieren más poder y más dinero, corruptos y otras útiles que hacen papel de gerentes, y nacionalistas que aspiran a la unidad nacional. Podríamos decir, sin entrar tanto en grises y matices, que estos son los tres papeles hoy por hoy que juegan para o promover o impedir un nuevo orden mundial. El poder, como sabemos, está o en el dinero o en la unidad nacional, para desarrollar nuestras naciones. Si la discusión no pasa por aquí, por desarrollar la nación, aunque las luchas puedan parecer humanitarias y buenas, solo sirven para desviar de lo importante. Y le terminan siendo funcionales a los dueños del poder. Entonces, ¿cómo frenar todo esto? Y aquí nuestra propuesta, el nuevo nacionalismo. Frente a esto, nuestra propuesta es dejar de lado todo aquello que divide para priorizar y poner primero la nación, entendiendo que el Estado-Nación es el único organismo político que puede garantizar nuestra libertad y permitirnos desarrollarnos, no solamente en comunidad, también nos permite y nos brinda las herramientas para un desarrollo personal. En simples palabras, podríamos decir que es la ideología que coloca a la nación como unidad fundamental para la vida social del hombre por encima de cualquier otro principio social o político. Aunque no parezca, esto deja atrás prácticamente a todos los conceptos conocidos como nacionalismo, ya que aquel que diga nacionalismo, soy nacional tanto, y pone primero su concepción, ya sea religiosa, conservadora, de izquierda o derecha, antepone primero sus intereses, su ideología o su religión. Y aquí nosotros no lo aceptamos. El no nacionalismo pone primero la nación, entendiendo que solo así podemos desarrollarnos como personas, dando libertad a la persona en sus pensamientos, ya sea religiosos, ya sea ideológicos o sus intereses personales. Son cuestiones que se dan en la diferencia de las personas, en su riqueza y que las aceptamos. El nuevo nacionalismo se revitaliza y se vuelve más fuerte con las diferencias, no las igualdades. No impone, acepta, no discrimina, respeta, pero da un valor trascendental a la unidad nacional y todo aquello que la permita. Respeta las diferentes variables personales, pero no las promueve. Promueve su respeto y aceptación, no universalización. Como sí hace, por ejemplo, la izquierda, que quiere imponer un estilo de vida de minorías, mayorías, sin respetar a las mayorías. Nosotros, en cambio, respetamos todo aquello que permite la unidad y conservación de nuestro estilo de vida, o sea, sus costumbres y tradiciones,
aceptando los cambios que permiten avanzar a pasos prudentes, aceptando quienes se identifican con nosotros y los valores, pero respetamos también a los otros que quieren tener otros valores y costumbres, pero siempre y cuando respeten a las mayorías. Para ser las mayorías, poder respetar a las minorías. Fíjese, reitero, se da de vuelta una diferencia que respeta. Defendemos así a la nación, reivindicamos a la voluntad. La nacionalidad, creemos en este aspecto, para entender la voluntad, es algo que se entiende, pero sobre todo es algo que se siente. O sea, los individuos, para explicarlo bien, se definen por sus igualdades. O sea, nosotros tenemos una diferencia con el papel del individualismo entendido hasta el hoy. ¿Sí? O sea, somos personalistas, no individualistas. ¿Cómo explicamos esto? Los individuos se definen por sus igualdades y las personas por sus diferencias. Los individuos solo necesitan un territorio y un stop para vivir. Solo se asocian. Es decir, la sociedad es una determinación necesaria que les permite y les facilita la vida. Las personas necesitamos mucho más que eso. Necesitamos organizarnos para mantener nuestras diferencias. La unión en este caso es más que la asociación por intereses. Es una comunidad libre y voluntaria. Eso es una nación. Y la comunidad nacional no es la sociedad civil ni individuos, es la comunidad de personas. Aspiramos a un ser nacional, por supuesto, para que cada uno pueda desarrollarse y para que nos desarrollemos como nación, porque aspiramos a aquello que nos trasciende a nosotros mismos. Reivindicamos el personalismo, como lo he mencionado. Entendiendo que el personalismo, podríamos decirlo, en simples palabras, como podríamos encontrar en Wikipedia, es la corriente filosófica que afirma la como existente y coloca como fundamentales las potencialidades de voluntad y libertad del yo. Autoconsciente, un yo autoconsciente. Y lo describe conformando la entidad totalizadora llamada persona. Es indefinible e inacible por la interacción de sus contenidos racionales e irracionales. Ya vamos a entender a qué me refiero con razón e irracionalidad. La evolución, por supuesto, del individuo a persona, del colectivo a comunidad. Fíjense que es muy importante acá la diferenciación etimológica de los términos. Con razón a la izquierda, o con razón también a este neoliberalismo. El individuo, cuando adquiere conciencia, para nosotros es persona, y solo ésta puede tener conciencia y saber lo que es la libertad. Libertad de pensamiento de todo tipo. Un individuo puede ser muy rico, sí, pero no tener libertad. Se puede informar por los medios locales y puede pensar que eso es la realidad. Está inmerso en una mentira, no tiene libertad. La libertad es para qué. Quiero libertad. ¿Para qué? Lo mismo que la persona. Quiero ser persona. ¿Para qué? Para realizarme y ser X manera. Ser un filósofo, ser un psicólogo, ser un político, ser un empresario. Pero a partir de la autoconciencia. También cuando toma conciencia su nación de su lugar en el mundo y cuál es su papel en este plano. Y lo que quiere ser y lo que puede ser. Solo allí nos damos cuenta que las discusiones feministas, indigenistas y demás pasan a ser estupideces. Nos damos cuenta, como personas, cuando estamos en lo alto de la montaña, de nuestros problemas abajo en la ciudad, lo tontos que son. Acá es lo mismo. La toma de autoconciencia nos permite ver lo tontos que son los problemas que nos promueven actualmente los medios de poder. La igualdad en este aspecto es al individuo, la jerarquía de los valores a la persona. Nos atreveríamos a decir que para la persona es libertad, igualdad y fraternidad. Para el individuo es libertad, igualdad y fraternidad. Lo que para nosotros como personas sería libertad, responsabilidad y mérito. Una sociedad de personas, una comunidad de personas, no toleraría muchas otras palabras fundacionales. Esta es la diferencia. Este es el nuevo paradigma que se viene de libertad y personas. Actualmente ni los neoliberales ni la socialdemocracia lo han visto. La izquierda está alejadísima. No lo van a comprender jamás. Tienen que superarlo. La derecha tiene que superar este papel de individuo y darse cuenta que si no es derecha nacional, es una derecha liberal que termina permitiendo el progresismo, que no funciona, es funcional. Bill Gates, Zuckerberg, Soros y demás existen gracias a ese liberalismo. Se tiene que hacer cargo de este aspecto el liberalismo.
La creencia como impulsora del hombre. El hombre tiene el poder de razonar, pero no es razonador. ¿Cómo entendemos esto? La creencia nace más allá del andamiaje racional que la explique, en el lado irracional de nuestra responsabilidad. Es el origen de lo que religiosamente conocemos como fe, creer sin prueba alguna, como intuición de que algo es. A una persona le pueden decir, no vas a más en tu vida, pero yo creo que sí. Yo creo que sí voy a poder caminar. Y voy a hacer lo necesario. ¿Cuántos ejemplos hay de personas que han logrado esto y lo han llevado a cabo? Que después los médicos dicen, no, no entiendo qué pasó. No podía curarse el cáncer, no podía caminar. Esto también se necesita para ser persona y ser nación. No, Argentina está condenado a ser un país exportador de materia prima. No, ser el granero del mundo. Nosotros creemos que no. Nosotros queremos poder ser potencia. Y nadie, ni nada, ningún socialdemócrata, inepto, ni ningún neoliberal nos van a convencer de lo contrario. Porque tenemos fe de que se puede conseguir esto. El hombre no es un ser racional, es razonador, tiene la potencia de la razón. Tampoco es libre, tiene la potencial de la libertad. Obviamente, si juzgamos por los resultados, nos damos cuenta que no hemos hecho mucho por esto. O sea, podemos razonar, pero ¿qué diferencia es que no somos razonadores, sino que podemos razonar? ¿Cuántos se informan por los medios actuales? La mayoría. Estos informan, generan estúpidos informados, no personas con conocimiento. O sea, si razonarían, se darían cuenta, no, estos medios son una porquería. No, no me dicen la verdad. Hace décadas me vienen proponiendo opciones políticas que son una porquería. O sea, tenemos que razonar para llevar a esa realidad, para tener esta libertad. El plurinacionalismo, podríamos decir que es la ideología que coloca a la nación como fundamental para la vida social del hombre y reivindica al Estado-nación como la única entidad política que permite el desarrollo de las potencialidades de la persona y la comunidad que está libremente conforma y la diversidad que esto explica. Para finalizar, podríamos decir que un patriota, muchas veces se habla de patriotismo, nacionalismo, no, el nacionalismo es una palabra que está mal, lo siento, nosotros vamos a su significado etimológico y dejando de lado todo prejuicio ideológico. Un patriota es alguien que ama a su patria. En Argentina está repleto de estos. Los nacionalistas son los patriotas que saben por qué amamos a nuestra patria. Los nacionalistas somos los patriotas que sabemos por qué amamos a nuestra patria. Y en nosotros recae la responsabilidad de juntar a los patriotas y explicarles qué es la nación. Mostrarles que eso ya no existe, que retrocedió a una nación en potencia actual. Y llamamos en este aspecto a refundarla. Y para ello debemos recuperar la fe perdida, creer nuevamente. Y la voluntad nos damos cuenta que va a aparecer mágicamente. ¿Cómo se manifiesta todo lo irracional que tenemos las personas? Esa irracionalidad que llamamos fe, que motoriza toda potencialidad, toda voluntad creadora y permite engendrar las diferencias en una fuerza invencible que se apoya en las tradiciones y glorias del pasado para diseñar el hoy en un futuro único y compartido. Esto es el nuevo nacionalismo. ¿Sí? Dejamos de lado ideologías, dejamos de lado intereses ideológicos y demás propios de los individuos. Y pasamos, disculpen, y pasamos a anteponer primero aquello que nos permite a todos ser, como es la nación. El nuevo nacionalismo pone primero a su nación, ¿sí? No sus ideologías y demás, que nos hemos dado cuenta en la historia que no funcionan. Por eso les pedimos a ustedes que se puedan unir a este nuevo nacionalismo, ¿sí? Que lo puedan promover. Sabemos que es una ideología, un ideal nuevo, superador, auténticamente revolucionario. ¿Sí? Dejen abajo su comentario, lo que opinan, ¿sí? Dejen sus críticas, sus dudas, constructivas, por supuesto, estas críticas. ¿Sí? Dejen su correo, mándenos un correo a info.lnacional.gmail.com si se quieren sumar o tienen alguna dudas a nuestra página Facebook o Instagram. Es importante que empecemos a promover esto, porque tenemos que salir como Argentina, como argentinos de este lugar. O sea, yo, Alejandro Gando, desde Causa, estamos convencidos realmente que Argentina puede y tiene que ser potencia, y tiene que liderar Sudamérica, ¿sí?
que tenemos que reconstruir en su momento también. Esto quizás es algo, algunos dirán delirante mío, pero yo creo que se puede hacer, reconstruir lo que son las Provincias Unidas de Sudamérica, lo que fue en su momento, lo que fue el sueño de San Martín. O sea, si Estados Unidos lo pudo hacer y generar una patria enorme en el otro cono del norte, nosotros en Sudamérica teníamos el mismo papel de este lado. Lo que era Estados Unidos en el norte lo teníamos ese papel Sudamérica, Argentina. Y no lo hicimos porque fuimos gobernados por parásitos como Rivadavia y demás. Hubo algunos que demostraron diferencia de ellos, pero no se logró lo que se tenía que lograr. Tenemos que lograrlo. Tenemos que ser ese Estados Unidos, Sudamérica, estas provincias unidas de Sudamérica de nuevo. Tenemos que ir a la grandeza, la Argentina potencia. Este nuevo nacionalismo, ustedes podrán verlo, habla de la persona, del Estado-Nación, de la libertad. O sea, tiene un andamiaje filosófico que no la tienen nuestras ideologías actualmente, que no comprenden aún dónde estamos parados, cuáles son los errores del mundo, de dónde viene realmente esta crisis, ¿sí? Lo que mencionó Lucas, la cuestión de Grecia, de Roma, ¿sí? El hedonismo de que cayó Roma que nos persigue en nuestros días. No lo saben ver actualmente. No nos creemos despiertos, por eso preguntamos su opinión. Obviamente llegar a esta ideología, llegar a estos ideales, nos costó muchos años, Lucas lo sabrá, entre los nuestros. Y no va a costar un más tiempo, pero tenemos que empezar, ¿sí? Porque el tiempo es ahora. Y como dijo Ortega hace en su momento, argentinos a las cosas. Bueno, les agradecemos mucho por estar acá en esta conferencia virtual que hicimos, la primera que estamos haciendo. Por supuesto que vendrán muchas más y esperamos que obviamente este escenario se resuelva, porque también necesitamos nosotros encontrarnos, los argentinos, vernos cara a cara. También la cuestión del afecto juega mucho acá para que podamos entender que ninguno de nosotros se va a salvar por sí solo. Los argentinos, los sudamericanos justamente nos tenemos que unir. Este nuevo nacionalismo propone eso, unirnos en lo diferente, en lo que tenemos cada uno de particularidad, de la forma individual y personal que tenemos cada uno de entender el mundo y de entender nuestro país. De eso se trata. Así que esperamos que puedan unirse en alguna otra conferencia y nos veremos la próxima. ¿No es cierto, Ale? Nos vemos. Nos vemos y bueno, también esperamos que puedan unirse a esta nueva propuesta, ¿sí? Leemos sus comentarios y también reitero nuevamente,